Bienvenidos a la Eucaristía que celebramos en este día por las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Emilio Perea Peña en su 4º aniversario. Intención de su familia: Miriam Orozco de Bernor. Por el eterno descanso de Justina Mina Murillo en su primer mes de fallecida. Intención de Teresa Rincón y su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Con humildad de corazón digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor. Oremos. Oh Dios, autor de nuestra libertad y de nuestra salvación, escucha las voces de quienes te suplican y a quienes redimiste por la efusión de la sangre de tu Hijo. Concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de la inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, descendientes de Abraham, y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación.
los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo, aunque no encontraron nada que mereciera la muerte. Le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar, y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos entre el pueblo. Nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos las ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, encarmentad lo que rige es la tierra. Servid al Señor con temor, rendile homenaje temblando. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no se inquiete vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararles un sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Hemos escuchado el Evangelio de San Juan en el inicio del discurso de despedida que hace Jesús a sus discípulos. Jesús que les está hablando a sus discípulos ya de su partida. Va de este mundo al Padre. Y este ir de Jesús al Padre es para prepararnos un lugar, para que donde Él esté, como hemos escuchado en el Evangelio, estemos también cada uno de nosotros. Dios
Dios en Jesús nos tiene un lugar. Ese lugar en la casa del Padre es la vida plena, la vida eterna. ¿Qué ocasiona este discurso de despedida en los discípulos? En primer lugar, escuchamos en el texto que los discípulos están inquietos. Sus corazones están turbados porque su Maestro y Señor ya no estará con ellos, se irá. Y ante esta turbación, Jesús les va a decir que crean en Dios y crean también en Él. Jesús invita a los discípulos en los momentos de inquietud y de turbación a creer, a confiar en Dios su Padre y en Él. Seguramente, como los discípulos, en nuestra vida hay cosas que nos inquietan. ¿Qué cosas te inquietan? Hay cosas que nos llenan de turbación. Hay cosas que nos roban la paz. ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te roba la paz? ¿Qué es lo que te turba? Seguramente esta realidad que estamos viviendo como sociedad por esta pandemia, seguramente una crisis familiar o una crisis personal. Hoy el Señor, como a los discípulos, nos dice que creamos en Él, que confiemos en Dios su Padre. Y de esa manera podremos vivir esas realidades y esos momentos difíciles con una mirada de fe, teniendo a Cristo como nuestra seguridad. Inquietud, turbación se asumen con fe, con la mirada puesta en Dios, en nuestro Señor. Ya diría en relación a la turbación, a la inquietud, a eso que nos roba la paz, Santa Teresa de Jesús, que nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Una segunda realidad que despierta en los discípulos este discurso de despedida es una visión de cielo. Jesús, con este discurso de despedida, abre a los discípulos a una visión de cielo. Él va a la casa del Padre. Jesús va a preparar ese lugar. Esa casa del Padre que es esa vida eterna. De esa manera se comprende que la existencia terrena es solo un peregrinar. Nuestra patria es el cielo. Hemos salido de las manos de Dios y volvemos a las manos de Dios, nuestro Creador. Qué bueno que como bautizados tengamos también una visión de cielo, una visión de vida eterna. De esa manera podemos vivir de una manera distinta nuestro trato con los demás, nuestros comportamientos con los demás. Podemos vivir tratando a los demás, como escuchábamos en esta primera lectura, como hermanos. Dice Pablo a los judíos: hermanos, esta salvación, este anuncio de esta salvación también es para ustedes. Y un tercer momento que ocasiona este discurso de despedida de Jesús es la claridad en los discípulos de que el camino
no son las calles que se transitan. La verdad no es un concepto. El camino es una persona. La verdad es una persona. Es Jesús de Nazaret. Y a quienes lo aceptan, Él les comunica vida eterna. Que en nuestras inquietudes, en nuestras turbaciones, en nuestras crisis, podamos creer y confiar en Jesús. ¿Por qué confiar en Jesús? Porque en Él se cumplen las promesas de Dios Padre, hechas a nuestros antepasados y hoy a nosotros. Decía esta primera lectura que Dios ha resucitado a Jesucristo, en quien se han cumplido las promesas hechas. Qué bueno que también podamos tener una visión de cielo, para que vivamos con autenticidad nuestro presente, que en nuestro presente trabajemos por esa vida futura, por esa vida al lado de Dios. Y tercero, que comprendamos que el camino y la verdad son una persona, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que María Santísima, consuelo y auxilio de los cristianos, interceda por nosotros. Amén. Junto con el pan y con el vino, presentemos al Señor nuestras intenciones. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que, bajo el amparo de tu protección, no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, quien, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación,
se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Darío,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Emilio y Justina, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en Dios nuestro Padre, digamos la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente el saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús está vivo,
está vivo, está presente. Dios es real, yo te adoro. Con mucha fe hagamos nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven siquiera espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Oremos. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Amen.